Hola viajantes, hoy nos vamos de paseo por Hallstatt, esta preciosa ciudad aquí a orillas del lago Hallstättersee. Entonces os lo voy a contar, como veis estoy llegando en el tren. Yo cogí el tren en Salzburgo, haciendo transbordo en Attnang-Puchheim. Entonces llegas aquí a la parada de Hallstatt y desde aquí tienes que coger un barquito que te lleva desde la estación, que como veis está en esta orilla del lago, cruzando el lago hacia lo que es la ciudad, el pueblo de Hallstatt, que es lo que vamos a hacer ahora. Veis aquí, nos pone Schiffstation, la estación, vamos, el muelle. Para coger el barco hay que bajar de todas maneras. Fijaros las montañas. Lo que voy a hacer, os voy a enseñar, antes de llegar a la ciudad, os voy a enseñar el trayecto en el barco, mientras os cuento un poco sobre la ciudad, sobre la historia y tal, para luego ya una vez que lleguemos a la ciudad, contaros las cosas de Sisi que os voy a enseñar en la misma ciudad. Lo que pasa que mientras llegamos, pues os voy a mostrar un poquito las vistas espectaculares que hay y os voy a hablar de la ciudad. El trayecto son apenas unos minutos, unos 5 o 6 minutos, y cuesta 7 euros ida y vuelta. Una vez que lleguéis a Hallstatt, por ejemplo, se puede ir en autobús desde allí a Bad Ischl, por ejemplo, o hay autobuses turísticos. Pues a mí me parece esta la manera más bonita de llegar, cruzando el lago, que como veis es un barquito súper pequeño, pero por 7 euros desde luego merece la pena ir y volver así. Hallstatt es una preciosa ciudad comercial de menos de 800 habitantes, 734 en el 1 de enero de 2023 para ser exactos, que se encuentra en el Salzkammergut, en el estado de Alta Austria, y está ubicada, como veis, en el lago Hallstatt. Entonces, junto con Dachstein y el Salzkammergut interior, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. Básicamente es una calle en la que están todas las casas apiñadas y algunas incluso están construidas con pilotes en el lago. Entonces la antigua ciudad principal era una calle paralela a la orilla del lago y algunas callejuelas alrededor de la plaza del mercado. Son más o menos unos 13 kilómetros de norte a sur y 9 kilómetros de oeste a este, y en total una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados. Toda la zona es muy conocida por sus minas de sal y de hecho aquí en Hallstatt se puede encontrar la que probablemente sea la mina de sal más antigua del mundo. Este pueblo ha sido además elegido varias veces como uno de los pueblos más bonitos del mundo. Y en 2006 fue el lugar de rodaje de la serie de televisión surcoreana Spring Waltz. Y entonces, como la ciudad fue tan bonito y tan pintoresca para los que hicieron la serie, despertó muchísimo interés en Asia Oriental y en el sudeste asiático, y este pueblo se hizo famoso. De hecho, en 2011 se empezó a trabajar para replicar partes de Hallstatt a escala real en un proyecto residencial en el distrito de Boluo de la ciudad de Huizhou, en la provincia de Guangdong. Entonces es una especie de copia a tamaño real de la plaza del pueblo de Hallstatt, que os voy a enseñar ahora cuando lleguemos después.
De todas maneras veis que es que miréis para donde miréis, izquierda, derecha, delante o detrás, las vistas son espectaculares, el lago es precioso, las montañas son maravillosas y además el día que me hizo, que con ese tiempo, un espectáculo. Este lugar es realmente un espectáculo. Bueno, pues entonces, viniendo desde el embarcadero, lo primero que vemos es esta plaza, que es súper bonita. Entonces, esta plaza está reproducida en China. O sea, hay allí un pueblo en China que les encanta tanto este sitio que lo han reproducido. O sea, la tienen la versión china de esta plaza. Entonces, veis que es una plaza preciosa. Estos dos, las furgonetas aquí no deberían estar, pero bueno, veis, una plaza monísima con la cascada ahí al fondo. Si la estáis viendo, a ver si luego... Ahora me voy a acercar que la veas un poquito mejor. Está aquí esta columna preciosa. Uy, que me mato. Me he tropezado. Lo voy a dejar, esto es un blooper. Está aquí la columna esta preciosa, casi me escamocho toda. Las tiendas de Tirndl. Estos son los trajes típicos. Pues fijaros qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está todo el mundo, por supuesto, haciendo fotos aquí. Entonces, ay, mira, un Edelweiss y Enzian. Qué bonito. Espera esta casa que os la voy a enseñar. ¿Veis aquí en la casa esta? Aquí, Edelweiss y Enzian. Las flores de los Alpes. Ay, qué monas, por favor. Y la plaza es una monería, ¿eh? No me extraña que les guste tanto. Pero, ay, mira, justo esta me está dando el sol. Espera, a ver si os lo puedo... Ahí. Fijaros qué bonito. Voy a intentar a ver si os puedo enseñar la cascada desde algún sitio que se la vea mejor, porque se la oye súper bien. Ahora cuando llegue un poco, si me puedo acercar, voy a tener que subir la escalera. No me haga subir escalera. Bueno, voy a ver si encuentro la cascada para poder enseñaros. Fijaros qué bonito. Wow. Bueno, nada, vamos a ir para allá a ver si encuentro la cascada. Ay, la edad. Ay, qué gracioso, mirad, pasa por aquí. ¡Qué bonito! Pero yo no sé si esto es privado. No me voy a arriesgar. Voy a intentar enseñaros la de por allí. Bueno, perdonad que grite un poquito, ¿vale? Os lo he enseñado desde allí. ¿Veis esto? Gracioso, viene por aquí. ¿Veis aquí? Y luego ahí atrás está la cascada grande, la que se veía desde la fuente. Pero fijaros el ruido. Qué bonito. Qué bonito todo. Qué bonito todo. Pero vamos a volver a la plaza. Bueno, ahora que ya habéis visto la cascada, vamos a centrarnos aquí en la plaza. Está lleno todo de restaurantes, de hoteles y de tiendas de souvenirs. Pero veis que es súper bonito. Entonces, os voy a enseñar el primer monumento. Está en esta calle a mano derecha. Está aquí muy cerquita. Entonces vamos a ir para allá. Os enseño eso y luego, como hay que cruzar el pueblo para enseñaros el otro monumento, porque desde esa zona de allí, desde donde está el Winehouse, os voy a hacer ahora un vídeo en directo. No sé cuándo vais a ver este vídeo, ¿vale? Pero yo voy a haceros un vídeo en directo desde ahí arriba. Esa parte la vais a ver en directo. Y toda esta parte del pueblo os la voy a enseñar en este vídeo, que aunque me centre solamente en los monumentos, pero vamos a ver, os voy a enseñar también lo demás. Así que vamos, ya os digo, por esta calle para abajo. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es viniendo, veis, la plaza está aquí, viniendo aquí, está esta casa, que ahora es una casa privada, está en obras además, pero antes era el restaurante, ahí lo pone, Alte Post, un poco donde, pues el de correos. Entonces aquí cuando ellos vinieron, ya sabéis que por la mañana a las 11 fueron en Bad Ischl, fueron a misa, que fue cuando pasó esto de que pues, Sofía se hizo al lado para dejar pasar a Sisi primero, a la futura emperatriz. Entonces, pues luego vinieron aquí, ellos vinieron en carroza, yo he venido en tren y en barco, ellos vinieron en carroza aquí. Entonces, una de las cosas que hicieron fue en esta casa, aquí se asomaron al balcón que os voy a enseñar ahora mismo, para ver
el lago y tal, y estuvieron cenando algo. Entonces os voy a enseñar, porque ahora ya os digo, la casa, bueno, pues está en obras, bueno, está al lado, está en obras. Ahora es una casa privada, pero el balcón es el mismo. Hay incluso una litografía de ese momento, o sea, que muestra en esta casa, desde este balcón, pues estuvieron, veis aquí las vistas, que son súper bonitas del lago, o sea, es que es espectacular. ¡Oh, un speedboat! Entonces, pues veis aquí la casa, y desde este balcón aquí estuvieron viendo el lago y estuvieron merendando, ¿sabéis? El 19 de agosto de 1853. Entonces os estaré poniendo la litografía para que la veáis. Tengo que agradecerle a mi querida Helen que me haya dado este dato. Yo no lo sabía, sabía que había estado por aquí, pero no sabía exactamente dónde, así que eso, danke, Helen, Wissenschaft. Entonces esta es la casa. Entonces, ya os digo, esta casa ahora mismo, antes era un restaurante, un hotel-restaurante, ahora no, ahora es una casa privada. Entonces, otra cosa que recuerda la visita es lo que hay ahí en la... Perdonad que tarda un poquito en llegar. La fuente esta, aquí, os la enseño. Entonces, en esta fuente lo que hay es un par de placas que recuerdan la visita del emperador y su novia. Pues veis aquí que está escrito en latín. Aquí las coronas, ¿no? Austria y tal. Pues aquí lo veis escrito en latín. Y luego aquí hay otra placa, pero aquí no se ve nada lo que pone. Lo vuelco. No lo sé, aquí puedes rellenar, perdonad, no sé hablar hoy. Rellenar las botellas de agua. ¿Veis que pone aquí Trinkwasser? Si venís con botellas las podéis rellenar. Entonces aquí pone la misma inscripción que hay aquí. Bueno, Francisco José I y Isabel visitaron el 19 de agosto, el día de su compromiso, desde Ischel hasta Hallstatt. Y aquí les saludó y les dieron la enhorabuena el obispo de Linz. Eso que pone Verlobung, aquí 1853. Entonces aquí esta fuente tan bonita, ¿veis? Recuerda pues ese momento que ellos recién prometidos pues vinieron aquí, ya os digo, se quedaron en este lugar. Y otra cosa que recuerda a los emperadores... ¡Ay, qué mono el gato! Que recuerda a los emperadores, está yendo por aquí arriba, casi al otro lado del pueblo, donde está la estación de autobuses. Lo que voy a hacer es ir por el camino y os voy a ir mostrando un poco lo que es la ciudad, aunque no me vaya a centrar en los monumentos. Os voy a ir mostrando un poco también la ciudad, porque es que es preciosa. Bueno, la ciudad, el pueblo este es el museo, por cierto, Museo Puerta a la Historia. Entonces ya os digo, voy a ir a mostraros el monumento que está ahí al final, pero mientras tanto por el camino os voy a ir enseñando un poquito de este precioso pueblo para que lo veáis. Así que nada, vamos todo recto. Mira qué cosa más mona, por favor. Ay, no puedo. Ay, qué montón de cisnes. Pato, 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 pato. Ah, mira, este viene a decir hola. Mira, qué fotaco. Bichos, 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 bichos. Qué bonitos son. Bueno, más allá de los cisnes, fijaros. La casa nos hemos acercado un poquito, nos hemos alejado un poquito del centro, pero fijaros qué espectáculo. Bueno, mira, aquí siguen. Ah, vienen. ¿Quieres algo, bicho? Bicho, 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 bicho. Vamos a decirle hola al bicho. Ven. Pato, 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 pato. Hola. Oye, no me vayas a morder la cámara, ¿vale? Di hola. Hola, pato. Hola, guapo. Hola. Si te doy la mano me vas a morder. Seguro, ¿verdad? Hola. Ay, me ha mordido. Ven. Qué gracioso es. Mirad las vistas. Perdonad que no me está dando todo el solazo, pero... O sea, espectacular, ¿eh? Espectacular. Os voy a contar una pequeña anécdota. ¿Veis estos pédalos en forma de cisne? Es que hay dos, ahora de momento hay dos. Se los puedes alquilar para irte por el lago, ¿no? Pues la última vez que yo vine aquí, que vine con mi marido, con mis hijos, cogimos uno de estos y estuvimos aquí creo que fue durante una hora o así, aquí por el lago, espectacular.
con el pato, el cisne. Si tengo algún vídeo así que pueda... Joder, fíjate qué bonito todo. Si tengo algún vídeo de aquel día que os pueda mostrar, os lo voy a mostrar ahora. Bueno, nos hemos alquilado pues un pato de ese que veis, un cisne de estos. Así que estamos aquí dando pedales. ¿Veis Hallstatt? Qué cosa más bonita. El mirador está aquí arriba. ¿Lo veis aquí arriba, el mirador? Pues ahí os hemos hecho un vídeo. Y este sería Hallstatt. Los barquitos estos se pueden alquilar y molan un mogollón. Estás aquí dando pedales en el barco y te da unas vistas muy bonitas. Así que, ¿veis? Qué pasada. Si venís también a alquilarlos, pero tampoco son demasiado caros. Y mola mogollón. Aquí estamos con mi pato y dando pedales, haciendo pierna. Pues nada, ¿qué os parece Hallstatt hasta ahora? ¿Os está gustando? ¿Una visita? ¿Vais a venir cuando podáis? Venga, pues un saludo a todos. Aquí mi pato también se despide. Sí, ya sé, es un cisne, pero yo le llamo pato. ¿Os habéis fijado que es bonito? No importa el momento, esta casa está llena, tapada con un árbol. O sea, no importa si estamos en el centro, si estamos un poco alejados. O sea, Hallstatt es precioso. Me voy a dejar aquí después para que veáis las casas, las vistas. Es que es todo súper bonito. Bueno, pero os lo voy a enseñar las vistas ahí un poquito delante porque no, las tiendas son una cucada. Bueno, vamos a seguir para adelante a ver si llegamos al último monumento. Qué bonita esta casa también. Pues sí, es que son todas bonitas. Uy, ¿qué tiene esta aquí? ¿Qué es esto? Hallstätter Kerntragebeiber. Las mujeres que transportaban el trigo, vamos, los cereales. Oh, bonito. Bonito, bonito. Y bueno, viajantes, pues ya al final, veis, estamos un poco al final del pueblo, aquí donde está la terminal de autobuses, donde también se puede subir con el funicular este para hasta arriba. Allá arriba hay unas vistas espectaculares. De nuevo, si tengo algún vídeo de la última vez que yo hoy no voy a subir, pero sí que he subido allí. Si tengo algún vídeo, porque creo recordar que hice un vídeo en directo, entonces no sé si tengo, creo que es de 2018, 17 o 18. Pero si tengo algunos lo enseñaré ahora mismo, y si no, pues sigo con el monumento este. Bueno, no tengo palabras, ¿vale? Esta es la plataforma esa que os he enseñado desde abajo. ¿Veis? Se puede poner ahí en la esquinita. Pero mirad qué vistas. O sea, mirad. O sea, es alucinante. Perdonad que no diga mucho, pero es que tampoco hay mucho que decir. O sea, es... Por aquí detrás se mete, hay unas minas de sal. Sabéis que esta zona es muy conocida por la sal. Bueno, de hecho se llama el Salzkammergut. Pues estas son las vistas. Este es el lago Hallstätter. Uy, me estoy colando en una foto. Bueno, esto es una maravilla. Que no sé qué otra cosa explicaros. Mirad aquí, bueno, estamos en toda la punta. Por aquí, ay, tengo que mirar ahora, pero vamos, por aquí es por donde se llega, se coge el barco y luego vas andando. Porque... Ah, no, calla, es que me he equivocado. Momento. A ver, aquí, adelante. Bueno, no veo mi dedo porque me está dando todo el reflejo. Pero no sé si lo veis, aquí hay como una casita azul. Ahí te llega el tren y lo vienes con el barco aquí al lado de esta iglesia. De verdad que es que no veo mi dedo porque me da todo el reflejo. Entonces aquí, no sé si veis una iglesia, así con el pico, pues ahí es donde te deja el barco. Perdón. Y luego vas andando por aquí hasta allá arriba, que es donde coges una especie de funicular. Aquí, y te sube por aquí. Os he hecho un vídeo también si queréis. Entonces sube hasta aquí arriba. Y entonces podéis venir hasta aquí o luego seguir hasta donde las minas de sal y todas esas cosas, que nosotros no lo vamos a hacer hoy, pero las vistas son... Bueno, esto es una maravilla. Ahora que cuando acabe de hacer el vídeo es cuando me voy a poner a hacer fotos y a todo esto, porque esto es que de verdad no sé qué deciros. Es espectacular. O sea, espectacular. Pues eso, aquí abajo empieza Hallstatt.
Es que es muy bonito. Mira el piñazo que te das uno desde aquí arriba. Es muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me voy a acercar aquí por todo el morro. Sí, mira, ves, estamos ahora en todo el pico. Bueno, pues esta es la caída. ¿Veis el pico? Y este es el lago. Bueno. Entonces aquí tenéis esta piedra que conmemora el 25 aniversario del compromiso de Sisi y Francisco José. ¿Veis? Aquí es esta piedra, pone Francisco José I, 24 de abril de 1879, sabéis, el día de la boda. Y aquí pone monumento en recuerdo a la boda de Francisco José con la princesa, que no era princesa, pero bueno, Isabel, princesa en Baviera, hace 25 años, el 24 de abril de 1854. O sea, no es el monumento al compromiso, sino el monumento a las bodas de plata, 25 años. Entonces, que está aquí al final. Entonces, es súper bonito porque las vistas desde aquí, fijaros, fotaza, qué fotaza. Mira, un pato. Es que el agua está súper cristalina además. Bueno, aquí ya menos, pero aquí sí. Entonces veis, bueno, veis aquí de hecho, veis el barco. Aquí entonces hemos recorrido todo esto. Allí os he enseñado la casa, vamos, el Gasthof Alterpost, donde se quedaron, donde miraron desde el balcón la fuente con las placas que lo recuerda. Entonces, bueno, hemos ido por aquí, os he enseñado un poquito. O sea, el vídeo se ha centrado más en Sisi y en Francisco José que en lo que es la ciudad en sí, pero bueno, la mayor parte la habéis visto. Veis que es espectacular de bonito, está todo el mundo haciendo fotos, obviamente. Además me está haciendo un día espectacular. Hoy es 11 de abril. Entonces, bueno, pues espero que cuando veáis este vídeo os guste. No sé si os he podido mostrar, veis aquí arriba a ver si veo mi dedo. Aquí arriba el mirador. Si tengo alguno de los vídeos de la última vez que vinimos, desde allá arriba os lo habré enseñado ya. Si no, pues intentaré poneros aunque sea fotos. Si no tengo vídeo, tengo foto seguro. Así que os enseñaré las vistas desde allá arriba, porque el día que vinimos también fue espectacular. Y bueno, pues viajantes, espera, me voy a despedir aquí con el monumento. Espero que os haya gustado este vídeo. De nuevo saludo a Helen por su ayuda, que me dijo lo de la casa en la que se habían quedado Sisi y Francisco José, que yo eso no lo sabía. O sea, sí sabía de este monumento, de la placa y tal, pero eso no lo sabía. Así que Helen, danke vielmals, herzlich. Y bueno, pues nada, viajantes, desde aquí, desde la preciosa Hallstatt, Patrimonio de la Humanidad, reproducida en China. Esta es la original, no la de China. Me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y un saludo.